De inmediato continuamos con más de Primera Página. Vamos a iniciar el primer segmento de entrevistas dándole la bienvenida a Luis Stefanelli, él es diputado de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Parlamento de nuestro país. Diputado, bienvenido a Primera Página, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, a Globovisión, a los muchachos que trabajan aquí en este canal por esta oportunidad. Diputado, muchos temas que analizar. El tema político sigue siendo noticia, el tema económico también, pero ayer acá en nuestro canal estuvo el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras cosas asegurando que el diálogo iba a ser un escenario largo y difícil. Por cierto, es un titular que está en Últimas Noticias el día de hoy, que ya le vamos a presentar en segundos a todos nuestros televidentes. Zapatero aseguraba pues que una de las prioridades o el punto común en este diálogo entre el gobierno y la oposición tenía que ser resolver el problema del abastecimiento, entre otros problemas sociales, pero se enfocó más en el tema económico, en el tema de la comida, que es uno de los escenarios más difíciles que tenemos en este momento. ¿Qué tan largo y qué tan difícil puede ser quizás ponerse la mano en el corazón e implementar un diálogo para que el venezolano prospere? Pero eso es una trampa de léxico, porque las medidas del abastecimiento son competencia directa del gobierno nacional. Nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos desde la Asamblea Nacional, que de paso con el decreto de emergencia prácticamente la anuló, a un diálogo que permita la reconstitución de la economía. Pero decirme que yo tengo que dialogar para el abastecimiento es hacerme corresponsable de algo que nosotros no tenemos ninguna corresponsabilidad, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Cuál es la lectura de Luis Stefanelli como parlamentario y como dirigente político, por supuesto, de esta extensión de emergencia económica? Ya se había extendido por dos periodos más, es decir, 120 días y ahora por 60 días más. ¿Cuál ha sido el resultado del decreto de emergencia económica y cuál va a ser el efecto, además, de que como parlamentario se aprobó una ley de producción nacional que no se ha podido poner en práctica precisamente por este decreto? Bien, este decreto limita el desenvolvimiento de la economía, no toman ninguna medida. Hasta ahora llevan 6 meses en emergencia, definitivamente el gobierno cree que no la hay, es una especie de juego de frases, de palabras, de léxico, de palabras bonitas para decirle a la gente no soy el culpable porque hay una emergencia, pero no ha servido absolutamente sino para deprimir más la economía. Nosotros alertamos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo lo que iba a pasar a partir de mayo, porque todos los agentes económicos nos anunciaban que los stocks mínimos que habían mantenido se acababan a finales de abril y en mayo empezaba el proceso. Y tienes a Kimberly-Clark. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, hacer más de lo mismo para hundir más aún el país, porque aquello de que el hombre es el único animal que se tropieza varias veces con la misma piedra. Tomar Kimberly-Clark y decir temerariamente los empresarios dueños de Kimberly perdieron su empresa, como si el vicepresidente fuera el dueño del país y decide quién pierde algo o no lo pierde, es darle inseguridad jurídica y se pierde la primera variable de toda economía, la más importante, la confianza. Ahora bien, ¿cómo fomentar esta confianza con un escenario hipotético? Se está hablando que una de las propuestas sería precisamente luego del referéndum revocatorio, si se aplica y se revoca el presidente Maduro. Según algunos voceros de la oposición que hemos tenido acá, también en esta misma silla, aseguran que la propuesta sería incrementar la confianza, pero ¿en qué escenario? Porque quien asuma, sea quien sea o sea de la tendencia política que sea, lamentablemente se consigue un panorama nada alentador en materia económica, en materia social, en materia política además. Bueno, la confianza depende. No es un hecho, no es un acto, es un proceso. Tú tienes que empezar por las leyes. Vamos a introducir una ley de restitución de las garantías, por ejemplo, de los derechos de la propiedad privada. Vamos a suprimir, derogar una cantidad de artículos que atentan contra la propiedad privada, que es un valor fundamental de los venezolanos. Están equivocados. Sigue siendo en todas las encuestas un valor fundamental del venezolano. Creen que con este discurso de no sé cuántos años de ataque a la propiedad privada lograron borrar en el imaginario venezolano eso y no lo han logrado. Y recobrarla requiere de hacer una serie de medidas, tomar la ley de producción nacional que tú mencionaste, las leyes que tienen que ver en el marco económico, el ilícito cambiario, etcétera, etcétera. Hoy sale el ministro de Comercio diciendo que sería bueno, interpreto de sus palabras, ir a una unificación cambiaria. Por fin lo descubrieron, después de no sé cuántos años que se les viene advirtiendo que se estaría analizando, más no hay fecha concreta de aplicar una unificación cambiaria según el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Lo han dicho varios de ellos. A uno le costó el puesto, a Ramírez, que era el presidente del área económica, ¿te acuerdas? Y habló de eso y lo rasparon.
y lo mandaron a su refugio ya en la ONU, lo tienen allá congelado, pero a él se le ocurrió hablar de eso hace 2 años y medio y le costó el cargo. Ahora vienen a decir eso, entonces es una serie de improvisaciones. La primera norma de la constancia son normas estables, de la confianza, son normas estables. Tú no puedes decir una cosa hoy, otra mañana, pasado mañana vuelves para atrás, regresas. Ese es el problema que tiene el gobierno y que nosotros se lo hemos advertido, alertado permanentemente. Alertamos de la grave situación que se iba a presentar a partir de mayo con el cierre de empresas. Estamos a riesgo de un blackout aéreo, de comunicación aérea, a riesgo de un blackout comunicacional. Usted utiliza cualquiera de las marcas o de las empresas de telefonía celular y el servicio es pésimo, cada vez es peor. Cuesta hacer una llamada, se le cortan las llamadas. Estamos en un proceso total desventajoso para el ciudadano. El ciudadano es el que paga las consecuencias. Pero dentro de todo esto puedo decirle a Venezuela que yo soy 100% optimista, que aquí se toman las medidas que hay que tomarse y el país en menos de un año empieza a recuperarse. Y a la vuelta de 5 años tenemos nuevamente un país que sea un país para que todos podamos disfrutarlo. Y a la vuelta de 10 años puede transformarse en lo que siempre ha sido, el faro de la América Latina de la democracia y el desarrollo. Eso fue lo que fue Venezuela. Hoy estamos a la cola. El sueldo mínimo de los venezolanos está por debajo del de Haití. Eso es increíble. Estamos comparables con los países más pobres del mundo. Un país que no se justifica en lo absoluto que los venezolanos estemos pasando por eso. Diputado, a nivel parlamentario se han implementado leyes, la ley de producción nacional, la ley que permitiría el ingreso de medicamentos a nuestro país, la ley de amnistía, entre otros reglamentos de ley. Pero ¿cómo lograr que estas leyes se puedan aplicar tomando en cuenta las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia? Porque todas han sido trancadas, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué no se han hecho cambios en este caso en el Tribunal Supremo de Justicia a nivel parlamentario? Bueno, por la misma razón que le hemos dado prioridad a la agenda económica, pero tenemos ya la reactivación de la comisión que va a hacer las propuestas para ese cambio. Ahora, indiscutiblemente va a pasar lo mismo que ha pasado, que es que la Sala Constitucional se ha convertido en un patíbulo, un pelotón de fusilamiento contra la voluntad popular que representamos los diputados electos del oficialismo y de la oposición o de la MUD el pasado 6 de diciembre, que ha sido desconocida permanentemente. Ninguna sala constitucional puede emitir 19 sentencias en contra de un organismo legislativo como este y usted creerle que esas sentencias están ajustadas a derecho. Eso es imposible. Estadísticamente queda demostrado que realmente ellos no operan como sala constitucional, sino como un agente de los intereses del PSUV y del gobierno en este momento. Desde la oposición se estaría trabajando para una injerencia extranjera, como se denuncia desde el gobierno nacional. Aquí la única injerencia con este reglamento de ley, con estos reglamentos no, de ley que se han implementado. Sí, estamos trabajando para quitar la injerencia cubana en el país. Para eso estamos trabajando. No queremos injerencia extranjera. Menos de un país que ha demostrado llevar a su pueblo un gobierno al atraso como lo ha llevado Cuba. Es la injerencia extranjera que hay en este país, no hay ninguna otra. Desde luego que no. Sí estamos trabajando para eliminar la injerencia extranjera. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial. Hoy es titular también en Últimas Noticias que se tendría fecha ya para lo que sería la evaluación de estas huellas, según el Consejo Nacional Electoral. Ayer se dijo que las huellas serán revisadas entre el 18 y el 20 de este mes. Ya la validación culminó, como lo saben, el pasado 24 de junio y se está esperando para pasar a la fase del 20%. ¿Cuál es la estrategia en este caso desde la oposición? Vamos a conversarlo y analizarlo con el diputado Luis Stefanelli. ¿Tiene cuenta en Twitter, diputado? Sí, @ Luis Stefanelli. @ Luis Stefanelli y @ Primera Página. Todas sus preguntas y opiniones, recuerde siempre hacerlo con la etiqueta o el hashtag Primera Página, que las vamos a revisar cuando regresemos de la pausa. Ya venimos.